Hola a todos. Este video es correspondiente a la evaluación final de Cálculo 2. Mi nombre es Ángel Jonathan Flores Maldonado y la clase es impartida por el doctor Martín Mendoza y estamos en en el segundo periodo académico del 2022. El tema principal de estas diapositivas, de esta presentación, es el funciones de varias variables. ¿Y qué son las funciones de varias variables? Pues las funciones de varias variables son funciones como cualquier otra. Cumplen la misma definición de función, una relación. La diferencia es que una variable dependiente estará regida por más de una variable independiente. Es muy común trabajar con funciones de tres variables, generalmente llamadas z igual a la función de xy. El primer tema de funciones de varias variables es el de dominio, dominio de funciones de varias variables. El dominio natural de una función f de tres variables es el conjunto de todos los puntos del espacio para los cuales f, x, y, z es un número real bien definido. La imagen de f es el subconjunto de R formado por los valores que toma la función f. Vamos a hacer un primer ejercicio del dominio. Lo primero que tenemos que establecer es un dominio, pero tenemos que la función de xy es igual a xy menos 5 sobre 2 raíz cuadrada de y menos x a la 2. Ok. Tenemos restricciones completas para poder graficarlo y conocer el dominio, y es que la raíz cuadrada de y menos x no puede ser menor que 0, o sea que tiene que ser mayor a 0. Tenemos que y menos x a la 2 tiene que ser mayor a 0. Y tenemos, al pasar la x al cuadrado al otro lado, tenemos que y es mayor que x al cuadrado. Entonces, como pueden ver en la gráfica, establecemos un punto medio. Y en este caso escogimos 0,2 y lo vamos a cambiar las variables. Entonces tenemos que la función de 0,2 es igual, eh, estaba x de arriba, x por y, entonces 0 por 2, menos 5, entre 2 raíz cuadrada de 2 menos 0 al cuadrado. Esto lo vamos convirtiendo y nos quedaría 0 por 2 es igual a 0, menos 5, bajamos el menos 5, tenemos 2 por la raíz cuadrada de 2 y esto sería todo por este primer ejercicio. El siguiente ejercicio solo vamos a establecer el dominio de una función e incluso ya tenemos un seno y tenemos que la función x y z es igual a xy menos z entre xy seno de z. Tenemos que xy no puede ser igual a 0 y que seno de z tiene que ser, no tiene que ser igual a 0. Entonces, z no es igual al antiseno de 0. Y z es igual, no puede ser igual a 0 de 180 grados. Y z no puede ser igual a 0 grados de pi radianes. Y aquí tenemos otro ejercicio de dominio de funciones de variables, el cual se podrá ver en la presentación que hemos hecho. El siguiente tema, el segundo tema que tenemos en las funciones de varias variables es el de derivadas parciales. En matemáticas, la derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, es decir, manteniendo las otras como constantes. Las derivadas parciales son usadas en cálculo vectorial y geometría diferencial. Tenemos un ejemplo de las derivadas parciales que ya está resuelto, pero como podemos ver, tenemos AF entre AX, pero el símbolo al tener cierta similitud con la A no es completamente igual a la A, y este sería el símbolo que vamos a usar. Entonces tenemos CAF, o sea, la función de XY, igual a 3 por 3x al cubo de y menos
2x al cuadrado, y al cuadrado, más 3y, hay que determinar lo siguiente. Entonces tenemos, ahora vamos a encontrar la función, la derivada parcial de x. Entonces tenemos que es igual a 3y, pero ¿por qué? Pues en este momento, todo lo que tengamos que no sea x, lo vamos a tomar como una constante. Aunque sea una variable, y la vamos a tomar como una constante simple. Entonces, tenemos 3y y para hacerlo un poco más ordenado, lo hacemos aparte o después de las y hacemos las x, pero puede ser de las dos maneras. Entonces, derivamos x al cubo, bajamos el exponencial y lo dejamos en 2, entonces tenemos 3x al cuadrado, menos y2, que solo lo bajamos, menos 2x, más la derivada de 3y, que como sabemos la derivada de una constante es igual a 0. Tenemos Entonces reagrupamos y tenemos que 9x al cuadrado de y menos 4xy al cuadrado. Ahora vamos a trabajar con la y vamos a encontrar la derivada parcial de y. Entonces tenemos la misma función, pero las que vamos a derivar solo son las y. Entonces tenemos 3x al cubo por 1 menos 2x al cuadrado. ¿Y por qué por 1? Pues la derivada de una variable que, como lo puede ser y, es igual a 1 porque está sola, no tiene ningún exponencial, por 2y más 3 y volvemos a encontrar lo mismo, no tiene ningún exponencial, entonces es igual a 1. Reagrupamos y nos queda que 3x al cubo menos 4x al cuadrado y más 3. El segundo ejercicio que tenemos, ya vamos hablando también del gx, que también puede ser conocido como OGX, o el que teníamos era el de derivadas parciales, la fórmula original. Pero tenemos que sea g, o sea, la función g de x, y igual a x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado más 5. Entonces vamos a trabajar primero con el gx. Entonces derivamos para las x, bajamos el exponencial, que en este caso era 2, entonces nos queda 2x más, como les decía, 3y no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque no estamos trabajando con la y. Entonces sigue siendo una constante normal. Y la derivada de x, que va a ser 1, no tiene exponencial, más tenemos tenemos dos constantes solas y ambas son iguales a 0, ya que la derivada de una constante es igual a 0. Reagrupamos y tenemos que 2x más 3y. Ahora vamos a derivar vamos a hacerlo para la y hoy hacemos la derivada parcial de y lo primero es, tenemos una constante igual a 0. Más 3x, que solo lo copiamos, y tenemos un y solo, como les dije, no tiene un exponencial, entonces nos quedaría en 1, más 2y, ¿por qué? Porque teníamos un y al cuadrado, bajamos el exponencial y nos quedaría como 2y, más teníamos otra constante que era 5, entonces toda la derivada de una constante es igual a 0. Reagrupamos y tenemos que la derivada parcial en cuanto a y es igual a 3x más 2y. Y esto sería toda mi presentación. Muchas gracias por su atención, por ver este video y bendiciones.